Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jan. Bienvenidos a mi canal La Virtud del Error, donde la duda se convierte en cultura, el cual existe para que aprendamos juntos sobre los temas que tristemente he notado se tratan poco o nada en este medio, pues no parece haber muchas personas que se den a la tarea de hablar de cosas como lo son el arte, la ciencia, la filosofía, la ética, las humanidades y en general todo aquello que nos diferencia de los animales y de las máquinas. En este canal les hablaré de vez en vez de estos y otros temas que nadie parece querer abordar. No sé si por falta de conocimiento o por falta de audiencia, pero creo que alguien debería hacerlo. Así que aquí me tienen. En esta ocasión toca el turno a la definición de arte, que a mi parecer cuesta mucho trabajo entender a la mayoría de las personas poco versadas en el tema. Espero lo disfruten y encuentren algo provechoso en mi trabajo. Definición de arte. Me he pasado los últimos 3 meses investigando y argumentando con un montón de gente que no sabe nada sobre el tema acerca de la correcta definición del arte y a qué se le puede llamar arte y a qué no. Todo esto comenzó por un video en internet de un fulano que hace un dibujo muy malo del tipo de las imágenes del Che Guevara que pueden encontrar en cualquier parte y que estampan en las camisetas. Este tipo lo hacía sobre un lienzo marcado con puntos como un dibujo de revista para niños. Deben conocerlos, esos dibujos con puntos numerados en los que sigues el orden y haces el dibujo. Por supuesto, como siempre sucede en internet, la discusión se polarizó rápido, porque hay quienes insisten terminantemente en decir que eso es arte, mientras que el resto opinamos que no, pues sabemos algo más sobre el tema, así que lo definimos como una artesanía, en el mejor de los casos. Por supuesto, la mayoría de la gente cree que esto es arte porque lamentablemente la cultura necesaria para ver la diferencia no es algo que la gente común tenga, y no es porque sea algo lejos de su alcance, sino porque en general a la mayoría de la gente no le interesa saber nada sobre el tema, pues los académicos no solo usan lenguaje complejo, sino aburrido y agotador. Uno de los alegatos, por no decir cacareos, más resonados al principio de los que llamaban a eso arte, fue que aseguraban que el arte es cuestión de opinión. Sin embargo, no es así. El arte es arte sin importar la opinión de la gente. Las definiciones no son una cuestión de democracia, en que la mayoría decide lo que significa. El lenguaje no funciona así. Decir que el significado de arte es cuestión de opinión es inferir que alguien gritando mientras lo asesinan es cantar, solo porque hace ruido con la boca, o que alguien es mujer solo porque usa una camisa color salmón, o porque le gustan las novelas rosas. La definición en el diccionario dice así: el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de diversos recursos, como plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. La transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. El significado de la palabra arte en general se resume en la expresión, y aunque en el pasado solo se llamaba arte a lo bello, hoy esa definición ha cambiado, pues encontramos que hay sentimientos e ideas que no son para nada bellas, sino que a veces son todo lo contrario. Porque aun cuando el arte puede representar ideas o conceptos horripilantes, no por eso deja de llamarse arte. No porque a la mayoría no le guste algo, pueden decir que no es arte, y viceversa, no porque algo te guste mucho lo puedes llamar arte. La propia definición para arte, según entiendo, es que es un lenguaje no verbal. Esta es solo mi propia conjetura, pues el arte es una forma de comunicación, ya sea de forma gráfica, en pinturas, fotografías o dibujos, por ejemplo representaciones complejas como las obras de Da Vinci o las caricaturas de Abel Quesada, arquitectónica como sería el trabajo de Hendrix o Gaudí, audiovisual como son las películas, animación o incluso el arte objeto, corporal como son la danza y el performance, escultórica como sería la Piedad de Miguel Ángel o incluso la Torre Eiffel, musical desde música clásica y ópera hasta las canciones de Cricri o de las películas de Disney, o la obra poética y literaria, pues invariablemente todos estos trabajos intentan expresar, como ya dije, una idea concreta o un sentimiento. La noción de arte es razón de muchas disputas incluso entre los académicos, pero si en algo están todos de acuerdo, es en que el trabajo, para poder ser llamado arte, necesita cumplir con ciertos parámetros que son siempre imprescindibles, no forzosamente todos a la vez, pero sí uno de los siguientes 3. El primer requisito es sin duda expresar una idea. Hay cantidad de ideologías que han llevado a la creación de arte que expresa ideas tanto religiosas como filosóficas, como sería el caso de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel Buonarroti, el Cristo de Goya o los Cristos de Salvador Dalí, como también revolucionarias
teniendo al mismo Goya con sus pinturas de guerra, y a los muralistas mexicanos que pintaron toda clase de imágenes exaltando la lucha armada. Dentro de todo este contexto, se debe tomar en cuenta también el arte moderno, y no me refiero con eso a las porquerías que exhiben hoy en las galerías exclusivas, que en su mayoría es basura producida por el hijo de algún rico que pretende ser famoso y se cree artista porque papi le pagó una carrera de artes, sino a cosas tan humildes como el arte gráfico de los periódicos, por ejemplo. La caricatura política es uno de los más claros ejemplos, pues en el pasado probó ser un medio de comunicación poderoso para transmitir ideas y pensamientos a la gente que en su mayoría no sabía leer. Incluso los emoticones que todos conocemos y que muchos internautas usan hoy para comunicarse, se puede decir que son una forma de arte. Por supuesto, los grandes intelectuales querrán crucificarme por decirlo, pero son una herramienta gráfica de expresión. Mas no por usarlos, claro, esto te convierte en un artista. Los emoticones son parte de un arte, aunque muy despreciado, que se conoce como iconografía, como lo serían las figuras religiosas, los logos de empresas, incluso las señales de tránsito o de emergencia. Un icono es una imagen fácil de comprender que nos dice una idea concreta. Tenemos como ejemplo los iconos de tu computadora y de tu celular que te hacen la vida más fácil resumiendo una idea en una sola imagen. Toma como ejemplo la calavera en los frascos de los productos venenosos o en los letreros de alta tensión. Nadie necesita decirnos lo que significan. Obviamente no le estoy llamando artista a quienes usan estos iconos, sino a quien se quebró la cabeza para idearlos, quien los creó en primera instancia. Quizás no se comparen con el trabajo del pintor más malo de la historia, pues a la vista son simples y sin gran técnica, pero cumplen, en mi no muy humilde opinión, con el propósito de comunicar una idea. El segundo punto es que el arte debe expresar un sentimiento. ¿Cuántos de ustedes conocen el grito de Edvard Munch? Es una pintura cuya técnica es visualmente como el dibujo de un niño, que en comparación a una pintura de Rembrandt, por ejemplo, cuyos trabajos eran impecables en técnica y parecían más fotografías que pinturas. Sin embargo, el grito transmite un poderoso mensaje que no puede ser ignorado. Munch nos habla en una sola imagen acerca de su propio dolor y su modo de ver el mundo totalmente distorsionado. No olvidemos la pesadilla de Johann Heinrich Fuseli, que ilustra claramente la idea del horror en un sueño, sin necesidad de alguna explicación más que el propio título. Lo mismo pasa con el final de la Novena Sinfonía de Beethoven, que transmite su alegría, o esas canciones populares que, aunque pueden parecer simples en comparación, a muchos los hacen llorar. El tercer requisito es exaltar la belleza. Para este punto, obviamente todos tendrán una imagen bella de algo que les venga a la mente, ya sea un parque, un edificio, una fotografía, un cuadro, un dibujo o más simple aún, una pieza musical, un libro o un poema, pero invariablemente cualquiera de los trabajos que cumplan con alguno o varios de los tres requisitos antes mencionados deben cumplir con un cuarto requisito fundamental para poder reconocer algo como una pieza de arte, y este cuarto y último requisito indispensable es la originalidad. Pues para que sea considerado arte, debe ser también considerado único y original, pero aquí es donde el asunto se pone escabroso. ¿Toda pintura, escultura, libro, película, ritmo, danza o edificación es arte? La gente común parece creer que cualquiera que pinte una cara, un gato, un paisaje o una naranja es un artista y que su trabajo es arte. En este interminable alegato sin fin, que resultó de mi opinión en dicho video, en el que comenté negando que un estampado puede calificar como arte, por supuesto me llovieron las groserías y las mentadas de madre por decir que eso no era más que una artesanía en el mejor de los casos, y que todos quieren creer que eso es arte solo porque alguien lo pintó en un lienzo con una brocha. Pero no es arte, no nació del arte, sino de algo llamado técnica. Arte y técnica son ambas necesarias para crear una obra artística, pero la técnica se resume solo en la habilidad para fabricar tales cosas. Digamos diseñar o pintar vasijas, platos, tazas, teteras y en general toda clase de alfarería. Pero como sucede con la orfebrería, solo se consideran artísticas aquellas piezas cuyo diseño es original y único. Así que sin importar todas las réplicas e imitaciones que se hagan, solo lo original puede ser considerado una pieza de arte, mientras que sus imitaciones y réplicas solo serán artesanías. Llamar arte a un estampado del Che Guevara que alguien hace en la calle para hacer un espectáculo por el que luego pide limosna, sería como llamarme artista porque un día hice una copia de la Mona Lisa. No puedo ser llamado artista solo porque tengo la técnica para copiar una obra de arte. Se llama artista aquel capaz de hacer arte por sí mismo. Las fotocopiadoras, por ejemplo, pueden hacer réplicas y aún mejor de lo que yo podría, pero no por eso se les llama artistas. A diferencia del arte, la artesanía es una derivación cuya finalidad no es más que el ornamento. Ser un adorno bonito, algo decorativo para colgar en las paredes, carente de originalidad o profundidad, independientemente de si la obra original expresaba algo o no, como es el caso de la litografía, por ejemplo.
Las litografías, para quien no lo sepa, son réplicas de obras de arte o de pinturas, fotografías o dibujos que a la gente le gusta colgar en sus casas para adornar sus muros. Quizás la mayoría de ustedes hayan visto los girasoles de Van Gogh, por ejemplo, colgando en el muro de alguna casa. Incluso las vasijas y floreros hechos en serie que imitan jarrones de la dinastía Ming o vasijas romanas. Pero por más intrincado que sea su diseño, son simples artesanías porque carecen de originalidad propia. Personalmente, encuentro muy ofensivo para los artistas que las personas llamen artista a cualquiera que sabe usar un pincel, tocar una guitarra, cantar o cualquier otro conocimiento técnico similar o relacionado con las 7 artes. Yo bien puedo diseñar y dibujar un edificio, pero eso no me hace arquitecto y mucho menos artista. Uno de los tantos tipos en la discusión reclamaba: yo toco el piano repetidamente, entonces, según tú, lo que toco no es arte. Dos de nosotros le contestamos que la música es arte, pero que tocarla no te hace artista. La razón es simple: igual que la copiadora puede replicar un cuadro casi a la perfección, una computadora puede tocar una partitura usando un programa como el Guitar Pro. ¿Eso convierte a la computadora en artista? Por supuesto que no. Se le llama músico solo a aquel que puede interpretar una pieza musical, no solo tocarla, sino transmitir el sentimiento que el artista puso en la pieza original. Y al autor de la pieza original no solo se le llama músico, sino también compositor. Pasa lo mismo con una actuación. Cualquiera puede leer un guión, yo estoy leyendo un guión en este momento, pero las personas no se matan por años en una escuela de arte dramático y en ensayos, prácticas para refinar su técnica, para que le digan artista a un tipo cualquiera que lea un guión. Incluso algunos con toda la educación en el ramo no son dignos de ser llamados artistas, pues por más técnica que tengan para ello, su falta de capacidad expresiva para proyectar el sentimiento correcto que quiso plasmar el autor en el guión los descalifica como artistas de inmediato. Seguro todos ustedes habrán visto las primeras películas de actores como Leonardo DiCaprio, por ejemplo, en las que el tipo se veía acartonado y totalmente fuera de lugar. Afortunadamente para muchos cinéfilos, al menos en Latinoamérica, el trabajo del actor que se encargaba de doblar su voz en México compensaba todas las carencias del tipo en su juventud, pues los actores de doblaje, al menos en México y en Japón, son por lo regular grandes actores de carrera y muy experimentados, o no tendrían un trabajo. Las fotografías, por ejemplo, son intentos de captar un sentimiento con una imagen, y a menudo nos transmiten lo que el fotógrafo estaba sintiendo en el momento de tomar la foto. Cuando el fotógrafo es un artista, por supuesto, y es capaz de hacer un encuadre muy específico con cierta clase de enfoque e iluminación. Pero para obtener esta clase de foto digna de ser llamada arte, un fotógrafo tomará cientos, quizá miles más, como intentos fallidos que no pueden ser llamados arte, pues no lograron conseguir el fin de expresar lo que el autor tenía en mente en primer lugar. De no ser así, cualquiera con una cámara podría ser llamado artista. Pasa lo mismo con el cine. Una película puede lucir muy bien, pero si no logró el objetivo de narrar una historia que la gente pudiera comprender sin que se la explicaran, no creo que califique como arte, sino como mero entretenimiento vacío. Una de esas películas que ves comiendo palomitas y olvidas para siempre. Una vez escuché decir a Jorge Luis Borges, en una entrevista si no me equivoco, una frase que se me grabó: si la gente tiene que explicar mi trabajo, significa que fallé miserablemente. Juan José Arriola, presente ahí, estuvo de acuerdo. Borges era un escritor, así que es obvio que si alguien tiene que explicar su libro, significa que no logró comunicar lo que quería comunicar. Esto me hace pensar en estos entes autoproclamados posmodernos que dan un brochazo a lo tonto en un lienzo y los críticos le nombran a eso obra de arte, para luego decir palabras rimbombantes y expresiones pseudointelectuales como que es la interpretación provocadora revolucionaria basada en la yuxtaposición de las corrientes artísticas modernas en un contraste clásico tardío. ¿Le suena familiar? Esa y más cantidad de verborrea basura que le pagan a los críticos de arte para decir en sus reseñas, para que en resumidas cuentas no signifique nada. Pero la gente sin conocimiento, ante tal cantidad de basura redundante y vacía que dicen, casi siempre infiere, por ser llamados expertos en la materia, que lo que dicen es correcto y que la gente común no entiende porque debe ser una obra demasiado intelectual. Cosas que muchas personas dicen solo para no aceptar que no entendieron nada o no quieren que la gente sepa que no saben nada sobre el tema y que les da vergüenza admitirlo. Pero el hecho es que el arte, para ser llamado arte, no puede ser privativo de las clases altas, ya que la razón del arte radica en la sencillez de sus mensajes, pues es un idioma que no debe ser complejo ni rebuscado, a razón que su motivo para existir es expresar sentimientos e ideas concretas y simples. Las únicas artes complejas, a mi parecer, digamos por ejemplo, serían la literatura, el teatro y la poesía, pues intentan comúnmente expresar ideas más intrincadas como política, tragedia, condición humana, historia, felicidad y cosas por el estilo. Pero a mi parecer, aunque sean ideas complejas, estas artes juegan con ventaja sobre el resto de las artes, ya que mientras un pintor debe ser capaz de expresar su idea con un solo golpe de vista, un escritor tiene cientos de páginas para explicar lo que quiere decir. En el teatro,
aunque un poco más limitado por el tiempo y los recursos visuales, es igual, pueden decir hasta literalmente lo que quieren expresar. Lo mismo con los poetas. Y el cine, que es hijo del teatro, no es la excepción. Esta es la razón por la que me molesta que la gente diga cosas como cine de culto, y le llamen así a películas que resultan indescifrables para la mayoría. Pero aún peor que las adoren como joyas, siendo que a mi parecer, la mayoría de ellas fallaron al usar un lenguaje que las personas pudieran entender. ¿Quién puede decir que vio 2001, Odisea en el espacio, y no se durmió? Yo tuve que verla 4 veces para poder saber de qué se trataba, porque me dormí en los primeros 3 intentos, pero como sea, no solo terminé mortalmente aburrido, sino que no le entendí nada. Tienes una computadora descompuesta que es arrogante y homicida tratando de encontrar una antigüedad de otra especie del universo. Todo va muy bien, pero cuando la película debe darte un desenlace, lo que te da es una secuencia de imágenes subjetivas que, lejos de explicar toda la temática, confunden aún más y que no parecen querer decir nada o siquiera tener sentido. Si alguien leyó el libro, por favor que me lo explique. En contraste, ver la película El Padrino no precisa explicación alguna. Puedes amarla o odiarla, eso no es relevante. Tiene un propósito y lo cumple. Claro que muchos dirán que está mejor el libro, pero da igual. Para aquellos que no quieren leer el libro, la película basta y sobra. Los diálogos son inteligentes y algunos memorables. Su ritmo es constante, sus actuaciones son buenas, su reparto es excepcional, su ambientación no tiene reproche y te cuenta una simple historia sin tomarse demasiadas libertades que confundan a la audiencia, clara y al punto. Todo lo contrario del primer ejemplo. Así que en resumidas cuentas, y en mi muy particular opinión, todo aquel que no quiera fumarse todos esos insufribles libros de arte y sus definiciones, se puede basar en una simple idea para juzgar si algo es arte o no lo es, y esta es preguntar: ¿la obra transmitió algo? ¿Una enseñanza, un sentimiento o una idea? Sin importar el grado, si contestan que no a esta pregunta, independientemente de si les gustó la obra o no, quiere decir que su autor falló miserablemente en comunicar la idea que tenía en mente para expresar. Puede ser algo bonito, vistoso, lleno de todo lo que compone una obra de arte, pero si no tiene una esencia que comunique lo que el título pretendía comunicar, entonces no puede ser llamado arte, tan simple como eso. Porque el arte no es cuestión de opinión, ni mucho menos de la opinión de un supuesto intelectual. Lo subjetivo del arte viene de si te gustó o no el trabajo, porque la belleza y la preferencia son subjetivas. Lo que a ti te gusta, otro lo puede odiar y viceversa. No de si es arte o no, o es arte o es solo técnica que falló en el intento de comunicar lo que intentaba comunicar. Independientemente de si es algo bonito, feo, X, indistintamente de si te da asco, te pareció repugnante o vil, si la intención del artista era provocarte esas sensaciones adversas, entonces es necesario decir que su propósito fue logrado, y quiere decir que el autor ha logrado hacer arte. Uno de los ejemplos más claros de que la gente en general no sabe nada sobre lo que es el arte, es que una vez un artista puso su propia mierda en latas, y luego vendió en una subasta esas latas por un precio ridículamente alto, solo para probar que la gente no sabía nada sobre el tema. Por supuesto, también está el ejemplo de los lentes tirados en la galería de arte, lo habrán oído, donde todos los visitantes asumieron que era una obra de arte objeto. Finalmente está la artesanía, que es la repetición o la réplica sin otra intención más que vender, como por ejemplo todas esas películas que son iguales a una que en otros tiempos todos aclamaron, como pasa con todas esas películas que se quieren parecer a Matrix, y como son todas esas novelas baratas genéricas que hablan de un montón de adolescentes que salvan el mundo, ya sea El Corredor del Laberinto, Los Juegos del Hambre, Harry Potter, Divergente, todo es lo mismo, y no por ser populares o estar de moda, ni siquiera por el hecho de que son libros pueden ser llamados obras artísticas, ni artistas a sus autores. Quienes no han hecho más que hacer historias llenas de clichés, personajes vacíos que cuentan historias irrelevantes. Solo son historias hechas para entretener, para perder el tiempo. Como ya dije, para vender entradas de cine y palomitas, porque al final no transmiten nada. Solo intentan ser un negocio que da dinero rápido y nada más. Lo mismo pasa con los libros de autoayuda, que en su mayoría son basura. Las máquinas de ejercicios, los supuestos medicamentos para bajar de peso, cosas que aparecen y desaparecen sin dejar rastro y sin ninguna trascendencia. Pero bueno, me parece que ya he dicho todo lo que puedo decir acerca del tema. Solo resta decir que espero que este trabajo audiovisual le sea de utilidad a alguien y quiero hacerle una recomendación a todos que espero consideren con seriedad. Y es que investiguen acerca del tema, no se queden con la opinión de nadie, empezando por la mía. Lean sobre el tema, si quieren saber, formen su propia opinión y no se dejen influenciar por las personas solo porque son populares, famosas o porque presumen títulos universitarios. No necesitan ir a la universidad para tener criterio propio. Y nunca olviden que el mundo está lleno de personas con grandes títulos universitarios que no saben nada y gente que apenas sabe escribir o ni eso, pero albergan mucha sabiduría. Por mi parte es todo. Me despido con una frase de Aristóteles que reza así: piensa como las grandes mentes, mas habla como la gente común. Eso es todo por mi parte, soy Jan y esto fue La Virtud del Error.